Juan, capítulo 4. Seguimos con Juan. Estamos en el capítulo 4 y hay muchas lecciones en este capítulo, por eso nos estamos deteniendo un poquito. Y ya vamos en el versículo 33. Hoy terminaremos este capítulo. Juan 4:33. Si ustedes se acuerdan, el Señor Jesucristo tuvo una plática con la mujer samaritana. Después llegaron más samaritanos y dice la Biblia que muchos creyeron. El Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, estaba en Judea y él quería irse para Galilea, pero en medio estaba Samaria. Y ahí fue donde él se encontró con los samaritanos. Ahí en Galilea había un lugar que estaba como a 3 horas en caballo, que se llama Capernaum. Y no muy lejos de ahí, el Señor tuvo que haber pasado por Nazaret. Aquí en Galilea, el Señor Jesucristo va a un lugar que se llama Caná. Caná de Galilea. Buenos días, ¿cómo estás? Y ese es el viaje que el Señor Jesucristo ha estado haciendo. Sale de Judea, pasa por Samaria, va hacia Galilea y específicamente lo vamos a ver en Caná de Galilea. Dice el versículo 43, Juan 4:43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Era la región Galilea. El Señor Jesucristo se había quedado 2 días con los samaritanos, se lo pidieron, querían aprender más de la palabra. Y después dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? Porque mejor creyeron en Samaria que en los otros lugares donde él había estado. De hecho, la Biblia nos dice que cuando él estaba en Nazaret, allá en Mateo 13, cuando esté en Nazaret, en Mateo 13, versículos del 54 al 57, las personas van a decir, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No es su madre María? Y ellos empiezan a cuestionar todo eso. Y Mateo 13:58 me dice que por la incredulidad de ellos, el Señor ya no hizo mucho ahí. Y ahí vuelve a repetir esta frase de que no hay honra en su propia tierra. Así es de que el Señor sale y va a Canaán. Y eso nos enseña que muchas veces es difícil nosotros dar testimonio a los de nuestra propia casa, a los de nuestra familia. A lo mejor muchas veces es más fácil que alguien más de afuera les llame. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hola. Buenos días. Buenos días. Morning. Entonces nos dice que finalmente el Señor Jesucristo llega a Galilea y ahí le recibieron. Pero esto me enseña que lo estaban esperando con mucha anticipación. Querían ellos que estuviera ahí. Pareciera que el grupo de personas que lo estaba esperando era considerable. Pero dice que lo recibieron, pero no nos está diciendo que los recibieron como el Mesías. Simplemente este pasaje me hace énfasis de que ellos sabían de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Y ellos querían que el Señor Jesucristo les satisfaciera sus necesidades. Muchas personas en nuestros días reciben a Jesús, pero no como el Salvador, sino aquel que le puede satisfacer todas sus necesidades, aquel que les va a ayudar. Y reciben al Señor de una manera muy superficial. Nos dice ahí, nos hace referencia a Juan 2, donde dice que ellos fueron testigos de los que había hecho el Señor Jesucristo allá en la fiesta de la Pascua. Ellos vieron todo lo que el Señor Jesús hacía, pero no le recibieron como el Mesías. Por eso este versículo 45
hace énfasis en lo que ellos habían visto. Y recuerden, los milagros en sí no era lo importante. Los milagros eran señales que apuntaban al Señor Jesucristo, que comprobaban que Él era el Mesías. Entonces el Señor Jesucristo llega a Galilea, Caná de Galilea, y en ese momento algo sucede. Versículo 46, ¿qué es lo que sucede? La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está llegando a Caná de Galilea y en eso sucede algo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerden que ahí el Señor Jesucristo había convertido el agua en vino. Dice que llega ahí a Caná de Galilea y fíjense lo que nos dice. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Dice que había en Capernaum un oficial del rey. Él está en Canaán y de Capernaum viaja este oficial para ver al Señor Jesucristo. El viaje de Capernaum a Canaán era aproximadamente de 3 horas. Era una distancia de unos 30 kilómetros. Más o menos eran como 30 kilómetros. Ahora se nos dice que esta persona era un oficial del rey. Tenía una posición social muy buena. Estaba muy bien económicamente. Tenía autoridad ante los demás. Este hombre aparentemente lo tenía todo, pero todo lo que tenía no podía cubrir su necesidad. Su hijo estaba enfermo. Muchos relacionan a este oficial con un trabajador de Herodes de Antipas. Herodes de Antipas, que estaba en poder, era hijo de Herodes el Grande, que mandó matar a todos los niños cuando nació el Señor Jesús. Así es de que este hombre aparentemente lo tenía todo, pero todo eso no le podía ayudar con su necesidad. ¿Qué tan enfermo estaría este muchacho? Bueno, la Biblia nos dice que estaba a punto de morir. El versículo 47 nos dice que el muchacho estaba a punto de morir. Estaba muy enfermo. Este oficial tenía una gran necesidad. Y esto me recuerda el amor de los padres hacia los hijos. Este hombre, con todas sus ocupaciones como oficial del rey, estuvo dispuesto de dejarlo todo y buscar ayuda para su hijo. Dejó todo. Viajó, buscó al Señor Jesucristo. Si él pudiera, seguramente él hubiera intercambiado ese dolor con su hijo. Y así son los padres, ¿verdad? Uno no quiere ver sufrir a su hijo. Y uno daría lo que fuera con tal de que ese dolor viniera a nosotros. Pero no podía ser así. No podía. ¿Qué es lo que hace él? Buscar ayuda en el lugar adecuado. Este amor del Padre es un pequeño reflejo del amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Dice Salmo 103:13: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Si este padre pecador se compadecía así de sus hijos, imagínense nuestro Padre Celestial. Dice Mateo 7:11 que si nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues continúa nuestro Padre Celestial, que Él es bueno. Él es bueno. Y esta clase de amor que está demostrando este padre, no nada más está en el padre, también está en la madre. Mateo 15:22 me recuerda de aquella mujer que tenía un hijo endemoniado y va con el Señor Jesucristo para que le saque
ese demonio y le ayude en su necesidad. Recuerden, tenemos un Padre Celestial al cual podemos acudir. Podemos ir a Él y por eso se le llama Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, continuar nuestro Padre Celestial. Pero si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que este muchacho esté enfermo y esté sufriendo? ¿Cómo es posible que este padre esté pasando por ese gran dolor de ver a su hijo así? Bueno, es que nosotros tenemos una vista muy corta y vamos a ver al final de la lección que Dios ve toda la fotografía, que Dios no desperdicia una gota de sufrimiento, que Dios tiene un plan superior al de nosotros y a veces nosotros queremos razonar a Dios como si fuera una persona, un humano, y no es así. Este hombre, con toda esa autoridad, este hombre acostumbrado a dar órdenes y que lo que él dijera se hiciera, miren lo que hace versículo número 47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Recuerden, ya habían escuchado en Galilea del Señor Jesucristo acerca de la fiesta, como leímos antes. Él se da cuenta que el Señor Jesucristo va a estar ahí y dijo, ahí está la respuesta. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que necesita mi hijo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. El versículo 47 me dice que él rogó. Este hombre acostumbrado a que todos hicieran lo que él dijera, ahora está enfrente del Señor Jesucristo y le está rogando. Esa es la actitud correcta que nosotros debemos de tener ante el Señor Jesucristo. No importa qué tan poderoso o qué tan buen puesto tengamos, nuestra actitud debe de ser humilde ante el Creador del universo. Debemos de rogarle a Él. Este hombre tenía que dejar su orgullo a un lado y tenía que rogar. Él no estaba acostumbrado a eso. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo muchas veces. Tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y rogarle al Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame con esto. Muchas veces no queremos rogar porque no queremos dejar nuestro orgullo. Este hombre dejó su orgullo porque tenía mucho dolor. El dolor nos puede llevar a hacer cosas buenas también. Por eso Él está actuando así. Cuando todo lo tenemos bajo control, es difícil que nosotros acudamos al Señor suplicando y rogando, implorando como lo está haciendo este padre. Si todo lo tenemos bajo control, muchas veces no vamos a actuar así con el Señor. Pero cuando las cosas están fuera de nuestro control, eso nos obliga a doblar nuestras rodillas e implorarle a Dios. ¿Sabes? El dolor a veces es muy provechoso. Muchas veces tenemos toda la teoría en nuestra mente, pero el dolor hace que bajemos esa teoría del Señor a nuestro corazón. Y es lo que está haciendo este hombre. Este hombre tiene una necesidad muy grande, pero su teología no es muy buena y vamos a ver. Le está pidiendo al Señor Jesucristo que descendiese y está dándole una referencia geográfica porque Caná estaba arriba y Capernaum estaba abajo. Le está diciendo al Señor que vaya, que descienda y quiere que vaya y sane a su hijo porque su hijo está a punto de morir. La enfermedad es muy peligrosa, ha avanzado mucho. Más adelante se nos dice en el versículo 52 que era una fiebre muy alta. Y la fiebre, si ustedes saben,
es buena hasta cierto punto. Cuando alguien tiene fiebre, hay que dejarle la fiebre hasta cierto punto porque quiere decir que el cuerpo está peleando. Pero una fiebre puede quemar el cerebro especialmente de los niños o de los adultos. Era muy delicada la situación en la que estaba este muchacho o este niño. La impotencia de este oficial es muy grande. Con toda su autoridad, con todo lo que tiene, no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. Su poder, influencia y recursos no podían hacer nada por su hijo. Solo Dios podía hacer algo. Solo Dios. Versículo 48. Fíjense lo que él le está diciendo. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Wow, como que el Señor fue un poquito duro. ¿No crees? On Bible verse 48, I think the Lord was a little bit strong. Lo que pasa es que el Señor ve el corazón y nosotros no. Jesús hace una afirmación dura no solo para el oficial, sino para todos los de Galilea. ¿Se acuerdan lo que platicamos al principio? Ellos le recibieron, pero le recibieron como aquella persona que va a cubrir sus necesidades, no como el Mesías. Por eso el Señor Jesucristo le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El Señor Jesucristo quiere que crean en Él como el Mesías. No simplemente el que les va a cubrir todas sus necesidades. Lucas 19:10 me dice que la misión del Señor Jesucristo era más grande que ayudar a estas personas en esta vida. Él vino a salvar lo que se había perdido, que eran las almas de las personas. Quiere que reaccionen, desea que se den cuenta que Dios es Dios aún cuando no nos da lo que queremos. Deberían de ser como los de Samaria, donde hizo muchos milagros el Señor Jesucristo y creyeron en Él. ¿Se acuerdan ahí en Samaria? ¿Cuántos milagros hizo en Samaria? A ver, les voy a dar una clave. ¿10? No. ¿5? No. ¿0? Sí. Por eso Él empezó diciendo que no hay profeta en su propia tierra. Porque en Samaria Él no hizo ni un solo milagro. Y la Biblia nos dice que muchos creyeron. Bueno. Dice que muchos creyeron. Deberían de haber sido así. Jesús está reprendiendo su conveniencia y es hora de probar su fe. Quiere que su fe sea probada. Debemos de recordar que Dios es bueno aun cuando no nos da lo que queremos. Y que Dios no desperdicia una gota de dolor y ese dolor tiene un propósito. Miren, vamos a 1 Corintios 1. Eso es el mensaje que les está tratando de dar el Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículos del 22 al 25. ¿El Señor Jesucristo quiere ayudarlos? Sí, muchas personas le pidieron cosas al Señor Jesucristo y se las dio, les ayudó. Pero primero es lo primero. Primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y a veces el Señor no nos da lo que queremos, pero Él sigue siendo bueno. Él no desperdicia una gota de dolor y este padre está pasando por un dolor muy grande. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, es decir, quieren razonar todo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas veces queremos razonarlo todo. Muchas veces pedimos señales, pero Dios está ahí.
Dios sigue siendo bueno y lo primero es buscarle a Él, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y es lo que vamos a ver en este padre. La necesidad del padre es muy válida. El dolor de los padres por los hijos es muy válido. Es muy válido, es muy real. Dios lo entiende, lo comprende. Pero aquí Él les quiere enseñar que primero tienen que buscar una relación con Dios. Jesús les está mostrando que primero es el creer y después recibir la bendición. Ellos querían la evidencia primero y después, si les convenía, creer en el Señor Jesucristo. La fe es al revés. Primero se cree y después. Entonces vemos aquí que estas personas querían su necesidad que fuera cubierta. Y primero el Señor Jesucristo les quiere enseñar algo más importante. Y la necesidad del Padre es muy, muy válida. Muy, muy válida. Miren lo que dice este padre, cómo le responde el oficial. Ahora, pongan atención, le llama oficial, 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 pero nosotros sabemos que él se está acercando con el dolor de un padre, con el dolor de un padre. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Fíjense bien lo que está haciendo él. Se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor. Y la palabra para Señor es en el original Kurios. Y es la palabra que se usa en relación de un amo y un esclavo. Él se acerca con el Señor Jesucristo con mucho respeto. Pero aquí yo veo una contradicción. ¿Pueden verla a usted? ¿Qué está haciendo? Le está ordenando. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Está mal lo que él está haciendo. ¿Sí alcanzan a verlo? Se dirige al Señor con mucho respeto, Señor, pero después le está ordenando. Quiere que las cosas se hagan a su manera como Él quiere. Esa es una contradicción grande. Está bien poner la petición delante del Señor, pero debemos de dejarlo que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, pero le damos las órdenes a Él. Queremos que se haga como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos. Entonces, si no es así, nos llevamos una tremenda desilusión. Y si es así, no es nuestro maestro. En realidad no. No es válido decirle maestro y darle una orden. Y muchas veces nosotros, por nuestra necesidad grande, usamos una teología que no es correcta. Y nos contradecimos. Y si no sucede como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, nos vamos a llevar una desilusión. El Señor quiere ayudarle. Este hombre, en su desesperación, y así somos todos nosotros, en nuestra desesperación podemos hacer muchas cosas. Y lo hemos dicho muchas veces, somos como una bolsita de té que no sabemos lo que tenemos dentro hasta que se nos pone en agua caliente. Este señor en su desesperación tenía una teología que no era correcta. Y muchas veces nosotros como humanos en nuestra desesperación cometemos muchos errores y tomamos una teología que no es correcta. Pensaba que le podía dar órdenes a Dios. So he was thinking that he can give orders to the Lord. Isaías 14:27 me dice que Dios tiene sus planes y ¿quién los estropeará? No le podemos dar órdenes al Señor. También creía que el Señor estaba limitado, que lo limitaba el espacio, que no era omnipresente, por decirlo así. Cuando Jesús no tenía que estar presente ahí. Lucas 7, del 6 al 8, vamos a leer de aquel que le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, yo también soy hombre en autoridad.
Solo di la palabra. Entonces creía que Jesús estaba limitado. Aseguraba que el poder del Señor Jesucristo estaba activo solo en esta vida. Desciende antes de que muera. Juan 11, 38 al 39. Vamos a ver después. Nos dice que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Marcos 5, 41 nos dice que resucitó a esta niña. Es más, Juan 10, 18 nos dice que el Señor Jesucristo puso su vida para volverla a tomar. No sabía que el Señor Jesucristo no solo podía vencer la enfermedad, sino también la muerte. Porque Juan 11:25 me dice que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Debemos de conocer verdaderamente a Dios y la teología. Y es cierto, a veces en nuestra desesperación hacemos cosas que no son correctas. Y lo que hizo Él no es muy correcto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. No hubo necesidad de ir. Ve, tu hijo vive. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y se compadeció de este padre. Lo único que tiene este padre son las manos vacías, pero una promesa de parte de Dios. Lo único que tiene es la palabra del Señor Jesús y se tiene que consolar con ella. Ve, tu hijo vive. Y en nuestros días, ¿qué hubiéramos hecho? Honey, ¿cómo está el bebé? ¿Bien? Pero en aquella época no había nada de eso, no había comunicación. Él iba a tomar una decisión. O cree la palabra del Señor o no la cree. Y a veces tú y yo es lo que nos va a sostener. O creemos realmente o no creemos. ¿Tomamos esa palabra o no la tomamos? Miren, vamos a Salmos 130, 5 y 6. Situación muy parecida. Miren lo que dice Salmo 130. Y a veces es lo único que nos va a sostener. Más bien siempre. A lo mejor las cosas no van a ser como nosotros queremos, pero tenemos una gran promesa del Señor. Salmo 130, versículos 5 y 6 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Y es difícil esperar. It is really hard to wait. Really hard. Y en Salmo 130, 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Y qué era lo que le sostenía mientras esperaba? En su palabra ha esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Pero lo único que nos sostiene es la palabra de Dios. Ve, tu hijo vive. No se murió, tu hijo vive y es todo lo que tiene. Go, your son is alive and that's all he has. Agárrate de las promesas de Dios. Créele a Dios. ¿Qué tanto le creería a este hombre? Si tú hubieras estado en sus zapatos, ¿qué hubieras hecho? El Señor te está diciendo: ve, tu hijo vive. ¿Qué harías? What would you do if the Lord is telling you, go, your son is alive? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías? Correr. ¿A dónde? A la casa, a ver si. A ver, ¿sí? What would you do? ¿Qué harías? ¿Qué es el? ¿Mande? I would praise him right there at that point. Le darías la honra y la gloria. Es bueno, sí. ¿Qué más harías humanamente? Gracias. Eso quiere decir que le creerías, ¿verdad? Si tú le dices gracias y le creerías. ¿Ustedes creen que él le creyó? Do you think that he believed it? Sí, le creyó. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dice que le creyó. Dice ahí que le creyó. Y si dice ahí, yo lo creo. Pero
le creyó mucho más de lo que ustedes creen. Miren el versículo 50. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue. ¿A dónde se fue? So he left. ¿A dónde se fue? A ver a su hijo. ¿A dónde se fue? ¿Alguna otra opción? Este hombre hizo más que creerle al Señor Jesús. Él se agarró tanto de la palabra del Señor Jesús que ya no se preocupó de nada. Y si ya no se preocupó de nada, ¿qué tenía que hacer? Pues me quedo otro ratito con el Señor Jesús, ¿no? Miren, si ustedes ven una película acerca de este pasaje, van a ver ustedes que el oficial se trepa a su caballo y se va a su casa. Pero en realidad eso fue lo que pasó. Fíjense lo que dice el versículo 52. Bible verse 52. Cuando él regresa a casa, les pregunta, entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron, ¿a qué horas? Ayer. Y si es ayer, están hablando de... Y si el viaje dura solo 3 horas, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? Se quedó con el Señor Jesús. Cuando tú verdaderamente te agarras de la palabra de Dios, puedes descansar. Se quedó con el Señor Jesús. ¿Cuándo estuvo mejor? Ayer. El viaje era de solo 3 horas. Fue tan impresionante la palabra del Señor que él se quedó. Ve, tu hijo vive. Y este hombre le creyó. Dice, y el hombre creyó la palabra. He believed the word of the Lord. Él creyó la palabra. Él tenía la opción de regresar derrotado porque el Señor no fue con él, pero él le creyó la palabra. Este hombre ejercitó su fe. Hay que meditar en la palabra de Dios y repetirnos las grandes verdades del Señor para que la vista no nos haga dudar y la desesperación no nos haga dejar de confiar en Dios. Y nuevamente les digo, les hablo como humano, pero muchas veces yo he estado en esa situación de desesperación y se me olvida mi teología y mi fe decae. Pero este hombre me está dando una gran lección. Debemos de creer aunque no veamos lo que queremos, aunque no entendamos completamente lo que está sucediendo. Tenemos que creer. Tenemos la promesa de Dios y eso es suficiente. Cuando dice la Biblia y se fue, no dice que se fue de ahí, sino que ya no le rogó al Señor, ya no había necesidad de rogarle. Él le había creído al Señor. Él verdaderamente le había creído al Señor. Versículo 51, Bible verse 51. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y la misma palabra vive que le dijo el Señor Jesucristo, tu hijo vive, le estaban esperando ansiosos para darle la buena noticia. Y era tan buena la noticia, sabían que le iba a alegrar tanto, que no esperaron a que él llegara, sino que fueron a encontrarlo. No querían esperar más porque sabían que el dolor de este oficial era muy grande y que esta noticia le iba a dar vida otra vez. Dice, tu hijo vive. Primero la fe y luego la bendición. ¿Y qué le estaba enseñando esa frase a este oficial? Cuando dice, tu hijo vive, él aprendió que su fe no era en vano. Él aprendió que Jesús no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Tú puedes clamar a Dios aquí o donde tú quieras. Puedes pedirle a tus familiares, seres amados, que clamen a Dios donde ellos estén. También él aprendió que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas lecciones aprendió él.
Vamos a Primera de Pedro 5:7 para aprendérmelo de memoria. Primera de Pedro 5:7, sí, cierto. ¿Quería el Señor ayudarle? Claro que sí, le quería ayudar, pero a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice Primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad en Él. Confía en Él, y como vemos en este Padre, Dios tiene cuidado de nosotros. A Dios le preocupa por lo que pasamos. Él quiere ayudarnos. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. Versículo 52, Bible verse 52. Y él preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Él y toda su casa. Este hombre había ido para que el Señor, salud, le ayudare a su hijo con su enfermedad. Pero el Señor le quería dar algo más, la salvación de su alma y la salvación de los de su casa. Este hombre fue un instrumento de Dios en su casa porque vieron esa fe siendo ejercitada, vieron esa fe en práctica. Y eso más o menos es lo que sucede cuando leemos pasajes, por ejemplo, Hechos 11:14. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. 16:31. Él llevó esa fe, esa palabra, ¿y cuál fue el resultado? Que el Señor les concedió que fuera salvo los de su casa. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Con un dolor muy grande. Con un dolor muy grande. Ese dolor grande, profundo, interno, de desesperación, le llevó a Jesús. Le llevó a aprender a confiar en Jesús verdaderamente. Le llevó la sanidad de su hijo, pero sobre todo llevó la salvación a su casa gracias a que él ejercitó esa fe. Cuando la fe es probada por Dios, si está lista, va a bendecir a los demás. Y este hombre, su fe fue probada y bendijo a los de su casa. Imagínense qué llegó a contarles, qué les decía. Podremos consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros somos consolados de parte del Señor, como dice 2 de Corintios 1:4. Esta fe de este hombre resultó en algo increíble, porque todo empezó con un dolor muy profundo, un dolor muy grande. Las aflicciones pueden ser grandes maestros de parte de Dios en nuestra vida. Si el hijo no hubiera enfermado, el padre y su casa hubieran muerto sin Cristo y sin esperanza. Si el hijo no hubiese enfermado, no hubiéramos tenido esta historia que ha bendecido a tantos y por tanto tiempo. Pero todo empezó con un dolor muy grande de un padre sobre su hijo. Versículo 54. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No quiere decir que es la segunda señal en general, porque Juan 2:23 me dice que el Señor Jesucristo ya había hecho muchas señales. Pero dice que es la segunda señal, a lo mejor ahí, por lo que había convertido el agua en vino antes, o es la segunda señal que Juan está narrando. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Algo bien fácil de poner en la práctica, ¿verdad? Cuando el momento de la crisis llegue a tu vida, acude al Señor que todo lo puede. Este padre no podía hacer nada más y acudió al Señor. Acudió a Él sabiendo que Él era el único que le podía ayudar en su necesidad. Cuando el momento de la crisis llegue, deja que el Señor obre a su manera. Señor, esta es mi necesidad, y qué más yo quisiera, Señor, que descendieras conmigo y curaras a mi hijo ahorita, porque muere,
Pero el Señor le dijo, no, ve, tu hijo vive. Entonces hay que dejar que el Señor obre a su manera. A veces son maneras que no comprendemos, a veces no lo alcanzamos a entender, pero vamos a dejar que el Señor obre a su manera. Confía plenamente en su palabra. Era todo lo que tenía este oficial. Ve, tu hijo vive. Y él confió plenamente. Dice que le dejó, ya no insistió, ya no rogó. Hay que confiar, para eso se nos dejó la Biblia, para confiar en ella. Y al final, aprende el propósito de la prueba. Piensa que ese dolor tiene un propósito. Ese dolor tiene un propósito de parte del Señor. El Señor estaba en control, el Señor le concedió la salvación de su alma a él y a toda su casa. Dios no desperdicia una gota de sufrimiento. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, y cuando digamos bienvenidos, salga a su silla y salude a su hermano. Con gran gozo y placer